Gloria al Señor. Si no ha saludado a su vecino, por favor, salúdelo, dele una sonrisa, colgate, dígale que gusto verte. Aunque lo haya visto desde que despertaron, hermano, pero dígale qué gusto verte en la casa de Dios. Porque eso sí da gusto, amados hermanos, porque es aquí donde el amor de Dios se manifiesta. Y el día de hoy, hablando del amor de Dios, de hecho, esa era una frase que venía a mi mente hace un par de semanas, que me motivó, me inspiró, por decirlo de alguna manera, me inspiró el mensaje que ahora traigo, que percibo de parte de Dios. Hay una frase, hermanos, que venía a mi mente desde hace un par de semanas y me llamó mucho la atención. De hecho, yo en mis notas a veces se vienen frases muy impactantes. Por ejemplo, tengo un mensaje que se llama El Evangelio de la Gracia, que habla con respecto a la gracia y todo lo que involucra. Tengo otro mensaje en donde se llama Posición Peligrosa. O sea, hay muchos títulos que se vienen a mi mente, y en el transcurso del tiempo, mientras trabajo, mientras estoy aún ocupado, siento que el Espíritu Santo me trae un versículo, una historia, y empieza a desarrollar el mensaje. Y así es como escribo los mensajes, estudiando la palabra, las historias, recordando, y el Espíritu Santo formula palabras o frases en mi mente. Por lo menos así lo puedo distinguir algunas veces, no siempre, pero hay frases que te impactan, ¿sí? Hay palabras que bajan a tu mente como si fuese un email, que tú no estabas pensando en eso, pero de repente te llega una frase. No sé a quiénes les ha pasado, que de repente están trabajando, estudiando en la computadora, en la oficina, pero de repente estás enfocado en tu trabajo, haciendo lo mejor que puedes, y una frase viene a tu mente que no tiene nada que ver con lo que estás haciendo, pero tú sabes que es el Espíritu Santo. ¿A cuánto les ha pasado? A ver, levánteme la mano, soy el único loco aquí. No, ahí vemos varios locos. Bueno, eso para mí es el Espíritu Santo, que te trae una palabra por la cual Él te quiere hablar, Él te quiere revelar. Y en este mensaje, hermanos, la frase que venía a mi mente hace un par de semanas es la frase amor inagotable. Yo pensé que era porque a mí me gusta hablar del amor de Dios. Para mí, hablar del amor de Dios es como un pez en el agua. Tal vez porque lo que a mí me transformó no fue una amenaza de Dios, ni el miedo al infierno, porque el infierno es real. ¿Cuántos sabían que el infierno es real? Y si no lo sabía, hermano, déjeme decirle que el infierno es real. Pero a mí no me cambió el miedo al infierno. A mí no me transformó el miedo a la condenación. Lo que trajo el cambio a mi vida fue haber tenido un encuentro con el amor de Dios a través de Cristo Jesús. Porque recuerdo yo la última frase que dije en ese tiempo de la oración, o en el momento en el que yo estaba hablando con Dios: si me amas, cambia mi corazón. Y ese fue como el reto de mi parte hacia Dios. ¿Me amas? Porque yo sabía que yo era alguien que no merecía el amor de Dios. Porque no merecía, yo sentía que no tenía el amor de nadie en ese tiempo, cuando vivía una vida según mi propia voluntad, según mis propios deseos, según mi propio pensamiento, según como yo creía, así se tenía que hacer las cosas, y yo lo hacía. Y eso me llevó a defraudar a gente que me amaba, tanto familia, amigos, a defraudarlos y a lastimarlos, y a que me lastimaran también. Pero mi actitud fue la que me llevó, mi actitud inmadura fue la que me llevó a hacer eso. Entonces me llevó a una mentalidad de creer que yo no merecía el amor de Dios, que yo era alguien que no podía ser amado, que no debería ser amado. Y por eso, cuando yo hablé con Dios esa primera vez, no le dije si eres real, si existes, si estás en el cielo o donde estés. No, lo que yo le pedí a Dios fue: si me amas, cambia mi vida, cambia mi corazón, porque no quiero ser igual. Interesantemente, al instante, hermanos, yo recibí una paz en mi corazón. Es como que hice sonreír a Dios, como diciendo: eso es lo que esperaba que pidieras. Eso es lo que yo esperaba que tú me demandaras de alguna manera, o que me retaras. Y entonces, al yo hacer eso, la paz de Dios vino a mi corazón.
al punto que no había podido dormir casi por una semana. Y en esa noche, a la medianoche, en medio del silencio tan ruidoso que es la soledad, hermano, más de alguno entenderá, tal vez parece una contradicción decir que en medio del silencio es cuando escuchas más fuerte los ruidos de tu alma y de tu mente. Pues en medio de ese silencio, en esa medianoche, el amor de Dios se manifiesta y me transforma. Yo quedé dormido como un niño recién nacido. A la medianoche, el siguiente día despertamos y nos llevan al desayuno. A las 5 de la mañana nos despiertan y nos llevan a desayunar. Y recuerdo que yo empecé a entender que algo había pasado en mi vida. Y comprendí, y desde ese momento empecé a enamorarme más de Dios, no por temor a Dios, sino por el amor que Dios había reflejado a mi vida. Voy a un punto con esto. Cuando yo empiezo a estudiar del amor de Dios, hay una frase que se dispara, pero nunca la había meditado tanto y nunca había tratado de indagar tanto por qué Dios tiene ese sentir, que no es un sentimiento, pero ese compromiso para con Él mismo hacia nosotros. Yo entendí que el amor de Dios para mí era un amor inagotable. Un amor incondicional, un amor sin medida. Lo entendí. Y esa frase se disparó hace un par de semanas. Me lo recordó el Señor. Un amor incondicional. Y yo empiezo a meditar en un amor incondicional, pero mientras sigo meditando, el Espíritu Santo le dio una vuelta a lo profundo y al propósito por el cual Dios nos ama de una manera incondicional y lo que Él quiere lograr a través de ese amor. ¿Cuántos de ustedes han escuchado que Dios los ama incondicionalmente? ¿Cuántos han escuchado esa frase? ¿Cuántos la creen? Más que una frase, hermanos, déjenme decirle que es una verdad espiritual. Dios nos ama incondicionalmente. Dios te ama incondicionalmente. Dios te ama sin límites. Eres la niña de los ojos de Dios. Imagínate cuánto Dios te ama. Eres la niña, eres la niña de los ojos. Eres el tesoro más especial que Dios tiene en esta tierra. Eres alguien amado, amada por Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que son amados por Dios? Entre paréntesis, déjeme decirle algo. Si hay algo tan difícil para el cristiano creer, es eso, que es amado incondicionalmente por Dios. Porque creen que se merecen el amor de Dios. Porque creen que deben hacer algo para ganarse el amor de Dios. Porque creen que depende de sus propias obras que Dios los ame. Cuando en realidad el amor de Dios hacia tu vida no depende de tus buenas acciones, no depende de tus buenas obras, no depende ni de tu tiempo de oración, no depende ni de tu ayuno, no depende ni de cuánto leas la Biblia. El amor incondicional de Dios para tu vida depende de una sola cosa, y es por el sacrificio de Cristo en la cruz y la fe que tú tienes en Él. Si tienes fe en Cristo Jesús, déjame decirte que el amor de Dios para tu vida es incondicional. Tú no puedes hacer nada para que Dios te ame más o te ame menos. No puedes hacer nada, nada, absolutamente nada para provocar que Dios te ame más o te ame menos de lo que ya te ama. Yo sé que eso choca con la mentalidad de algunos, hermanos, porque hay gente que hace para sentirse amado por Dios, y hay otros que cuando no hacen se sienten menos amados por Dios. Pero si hay algo que tenemos que tener en claro, hermanos,
nosotros como hijos de Dios y que queremos transmitirle ese amor a la gente, del sacrificio de Dios por amor en la cruz de su Hijo, tenemos que entender, hermanos, que el amor de Dios para mí, para ti individualmente, no depende de lo que tú hagas, ni de lo que dejes de hacer. Depende del sacrificio de Cristo en la cruz y la fe que tú tienes en Él. ¿Cuántos tienen fe en Cristo Jesús? ¿Cuántos han depositado su fe y su corazón en Él? Levánteme la mano, quiero verlo. Y los que no, hoy se pueden arrepentir y entonces empiezan a caminar con la fe en Cristo Jesús. Pero por la fe que tú tienes en Cristo Jesús, eres amado, eres amada incondicionalmente por Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Porque somos amados por Dios. Yo soy amado por Dios. Aunque muchos ya conocen varios defectos o me han visto defectos, te tengo noticias. Aunque tenga mis defectos, soy amado por Dios. Ahora, sin embargo, hay quienes entienden este amor como una licencia para vivir vidas de una manera libertina o con libertinaje o haciendo conforme sus propios deseos y voluntad. O sea, bueno, si Dios me ama incondicionalmente, entonces puedo hacer lo que yo quiera, puedo vivir como yo quiera, puedo vivir como sea. Pues al cabo Dios me ama incondicionalmente y no hay nada que yo pueda hacer o dejar de hacer para que Dios me deje de amar. Pero esta mentalidad, hermanos, de ver el amor incondicional de Dios de esta manera o con esta mentalidad, solamente refleja una mentalidad inmadura y niña de nuestro conocimiento profundo del amor de Dios. Porque el amor de Dios, el amor incondicional de Dios para nuestras vidas, no significa que es una licencia de parte de Dios para que vivamos como queramos y que hagamos lo que queramos cuando queramos. El amor de Dios no es un amor permisivo, aunque es un amor que te da libertad total. El amor de Dios no es un amor que te ancla a amenazas o a que hagas cosas en contra de tu voluntad por miedo a un castigo. El amor de Dios incondicional viene con un propósito muy claro, hermano. Aunque el amor de Dios es incondicional y no hay nada que te aparte de Él. Porque la Biblia dice que Dios es amor. ¿Cuántos han leído eso en Primera de Juan? Dios es amor. Juan, el apóstol Juan dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces la Biblia nos aclara que Dios es amor. Él no tiene amor, Él es amor, por eso es que nos ama incondicionalmente. Sin embargo, hermanos, también la Biblia nos aclara y nos enseña en el libro de Hebreos, dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, y aclara y dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. O sea, necesitamos entender o no debemos ignorar que aunque Dios es amor, Dios también es fuego consumidor. El apóstol Pablo, yo les decía que hace un segundo, les decía que el amor incondicional de Dios es un amor que te da libertad, hermano. El amor de Dios nunca te hará esclavo. El amor de Dios te hará libre, porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. No hay esclavitud. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad.
Sin embargo, también el apóstol Pablo dice, no uses la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Gálatas 5:13. Dice, no usen la libertad como pretexto para la carne, porque en Dios tenemos libertad. Hemos sido hechos libres. Hemos sido hechos libres de la condenación, libres del pecado, libres de la esclavitud del diablo. Y ahora somos libres. Pero la libertad y el amor incondicional de Dios no vienen para darnos una licencia de vivir como queramos y hacer lo que queremos. Vienen con un propósito. Número uno es que nos amemos unos a otros y que nos sirvamos unos a otros por amor a Cristo. El amor inagotable de Dios no es un amor que se vuelve permisivo simplemente por ser inagotable. Al contrario, es un amor que expresa libertad absoluta, pero a la vez es un amor que marca líneas de dirección muy claras. El amor inagotable de Dios no tiene nada que ver con permitir que aquellos a quienes Él ama sigan viviendo según su propio entendimiento, sus propios deseos. El amor inagotable de Dios lleva consigo una relación con el compromiso y la madurez. Cuando entendemos el amor de Dios, que es inagotable, es inimaginable, no es para que vivamos vidas de acuerdo a nuestro propio deseo. Como le decía en su momento, o sea, Dios me ama, entonces tiene que aguantar lo que yo haga, tiene que permitirme y Él es el que me ama, Él decidió amarme. Yo he escuchado gente que dice, bueno, yo no le pedía que mandara a su hijo por mí. Y en lugar de ver a Cristo como un regalo de amor de Dios, dicen, bueno, pero si Él lo decidió, Él querrá. Y tristemente esa mentalidad es la que a veces fluye en el pensamiento de los mismos cristianos. Tal vez no de negar a Cristo, pero dicen, bueno, pero si Él me amó, yo no le pedí que me amara. Si me ama con un amor incondicional, bueno, significa que entonces puedo vivir como yo quiera. Al cabo siempre me va a perdonar. Al cabo puedo hacer lo que quiera. Pero en realidad, hermanos, cuando yo meditaba en esto y le decía, a mí me encanta hablar del amor de Dios y cómo te transforma, y me encantan esos tipos de mensajes cuando el Dios me permite preparar. Pero cuando yo más meditaba en esto y veía tal vez inconscientemente cómo Dios me vino marcando el camino y me llevó en el proceso, digo, es cierto. Una mala comprensión del amor incondicional de Dios, una mala comprensión y una mentalidad inmadura nos lleva a vivir vidas de acuerdo a nuestros propios deseos y a nuestros propios pensamientos y a nuestra propia voluntad. Pero cuando estamos captando por lo menos un poquito, porque he madurado un poquito, hermano, no diga así, qué bruto, qué maduro el flaco, ¿verdad? Pero hemos madurado un poquito, hermano. Porque he entendido, o estoy entendiendo, que el amor incondicional de Dios tiene como propósito llevarnos a un compromiso genuino con Él, pero también a la madurez, no por obligación, no por miedo, porque muchos hablan de madurar, pero lo combinan o lo asocian con la ley de Dios. Si no haces, esto te va a pasar. Si lo haces, esto te va a pasar. Y es como que buscamos madurar en el evangelio, en las cosas de Dios, por el hacer, más que por el amor de Dios a nuestras vidas y voluntariamente vivir para Él. No sé si me explico, hermano. O sea, conocer el amor incondicional de Dios, repito,
tiene como propósito llevarnos a un compromiso genuino con Dios y a una madurez por el amor que Dios tiene por nosotros. Ya no es ni porque estamos obligados a eso, aunque si lo vemos como una obligación o responsabilidad, creo que no estaríamos mal. Pero sin embargo la obligación, hermano, y la responsabilidad muchas veces se vuelven en una carga muy pesada para la gente. Porque aún, hermanos, en lo natural, cuando usted tiene un trabajo que no le gusta y que no le agrada, que sus compañeros no lo tratan bien, que su jefe no lo trata bien, pero ¿por qué sigue yendo muchas veces? ¿Acaso no es por la carga de la responsabilidad en sus hombros? Y dice, pues tengo que aguantarme, si no, ¿de qué como? Porque muchas veces la responsabilidad por obligación, hermano, es eso, es una carga. Y el mandamiento se transforma en eso. Cuando queremos vivir por el mandamiento de Dios, la vida de Cristo Jesús. El mandamiento es demasiado pesado para usted. Por eso Jesús dijo, yo no he venido a abolir la ley y los mandamientos. Yo he venido a cumplir la ley. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Cumplió la ley. ¿Qué significa eso para nosotros? Bueno, Jesús diría más adelante, el que guarda mis mandamientos es el que me ama. El que guarda mis mandamientos. Entonces, bueno, ¿vivimos o no vivimos por el mandamiento? Los mandamientos, el mandamiento que dio Jesús, vino un fariseo y le dijo, ¿cuál es el más grande de los mandamientos, Jesús? Y Jesús le dijo, ¿qué está escrito? Y él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda alma, con toda tu mente. Y dijo, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y añadió el escritor, más bien escuchando las palabras de Jesús, y dijo, en esto se cumplen la ley y los profetas. ¿Qué mandamiento nos llama a cumplir Jesús? Número uno, que amemos a Dios con todo el corazón, hermano. Hasta ahorita yo no lo he logrado. Y creo que de aquí nadie lo va a poder lograr hasta que estemos allá con Él, hermano. En eso necesitamos gracia también. Señor, te amo con todo el corazón. Se pone caliente y ya no quiere venir a la iglesia. Vive a 3 cuadras y no quiere caminar las 3 cuadras para ir a la iglesia. Ay, caminar. Cuando allá en el rancho caminaba como 2 horas para llegar al mercado, hermano. Amar a Dios implica algo tan profundo. Mire, hay un estudio de evangelismo, una capacitación de evangelismo en la que explicamos la esencia de los mandamientos. Por ejemplo, la esencia del primer mandamiento, que es ese, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma y con toda tu mente. Lo que implica es esto. Por ejemplo, usted ama tanto, los esposos, las esposas, los novios, las novias, todos creo que hay algo, hay alguien a quien nosotros amamos con todo el corazón, amamos con todas nuestras entrañas. ¿Hay alguien aquí que ame? Los esposos aman a sus esposas, ¿sí? Estarían dispuestos a dar su vida por ellas, ¿verdad? Solo uno, y los demás que la uso de escudo, pastor. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a preguntar a las esposas. A ver, ¿cuántas mujeres aman a sus esposos? Es que se vienen así los chistes, mira, así. No. Bueno, no, yo sé que amamos a alguien con todas nuestras fuerzas, hermanos, con nuestras fuerzas humanas. Y yo sé que estaríamos dispuestos a dar la vida por ello. ¿Sabe la comparación que se hace en cuanto al primer mandamiento y el amor? Cuando uno dice, si dices amar a Dios con todo el corazón, significa que la persona a la que tú más amas, cuando ve tu devoción por Dios, siente que tu amor es casi odio. O sea, decir yo amo a Dios con el corazón
esa persona, no la que odias, sino a la que tú más amas, debería, si eso fuera verdad, de que amamos a Dios con todo, de que amamos, ojo que yo me estoy contando, si fuese verdad de que amamos a Dios con todo el corazón, esa persona a quien tú amas debería sentir que el amor que le expresas es casi odio en comparación a tu entrega a Dios, a lo que haces para Dios. ¿Me explico, hermanos? ¿Sí me explico? Amar a Dios con todo el corazón, llegarlo a hacer, pero hay uno que sí lo hizo. It was Jesus. Fue Jesús. Él sí vivió con toda su devoción para el Señor, para Dios. Aún para ese mandamiento que nos dio, necesitamos la gracia. Para el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resumen la ley y los profetas. Los mandamientos que Jesús nos dio fueron dos. Resumió toda la ley en estos dos mandamientos. El primero no lo cumplimos sin la gracia. Jamás podrás, hermano. Jamás, aunque ores, ayunes, grites, brinques, te caigas, te levantes, no, créeme, amar a Dios con todo el corazón demanda todo tu ser. Todo. Repito, que a quien más amas, deberías sentir que lo que haces por amor por esa persona, diga: no, tú no me amas, aunque te desvivas por ella, pero cuando ve cómo haces tu vida, cómo vives para el Señor, diga: no, tú no me amas. Así de inalcanzable es amar a Dios con todo el corazón, porque hay cosas que nos atraen, hermano. Hay ciertas cosas que nos limitan. Le decía: es que está muy caliente, es que está muy lejos, es que no voy a ir para allá, es que no me gusta, es que el pastor está muy flaco, es que el ujier, es que no me ven bien. Eso no es amar a Dios. Pero sin embargo lo profesamos, lo declaramos. ¿Y qué es lo que nos permite hacerlo? Es la gracia, ¿sí? Pero la madurez, el amor inagotable de Dios, lo que viene a hacer, hermanos, es que nosotros entendamos que lo que Dios busca de nosotros es un compromiso por amor o por su amor a nosotros. Es que nosotros maduremos en nuestra vida cristiana. Que no vivamos nuestra propia voluntad, sino que vivamos su voluntad para nuestra vida. Que crezcamos en el conocimiento de su amor y la gracia. Porque tristemente lo que uno más encuentra, hermano, en el ámbito cristiano o religioso dentro de las iglesias, es juicio más que gracia y amor. Es condenación más que perdón y restauración. Por eso, uno de los enfoques, hermanos, que como iglesia queremos tener, como líderes, como ancianos, es que esta iglesia sea una iglesia de gracia, de favor, de misericordia, de perdón, de restauración. Pero eso solo lo tiene la gente que va camino hacia la madurez, que entiende que el amor inagotable de Dios es para hacernos madurar según su corazón. Imagínese, hermano, imagínate, mujer, te enamoras del muchacho chulo, te enamoras de alguien que te robó el corazón y le dices: te amo con toda mi fuerza. Pero en lugar de esta persona ver ese amor tan grande que le tienes y decir: wow, me ama a pesar de cómo soy, y verlo de la manera en que: wow, voy a cambiar actitudes de niño, voy a cambiar actitudes de niña, voy a madurar para ser la persona que ella o él se merecen, voy a cambiar, voy a madurar por el amor. No me merezco que me ame tanto. Si yo me veo bueno, si a algunos les pasa lo que me pasó a mí, ¿verdad? Yo cuando veía a mi esposo decía: no la merezco, pero no me la quite, Señor.
porque es que me ama. Cuando tú te enamoras de alguien y le dices, te amo con toda mi fuerza, implica que lo que esa persona que ama, tanto hombre o mujer, porque esto es viceversa, lo que implica, hermanos, es que esa persona que ama está esperando que la persona a quien ella o él ama decidan madurar, decidan crecer, convertirse en ese hombre o esa mujer que les haga sentir seguras, confiadas o confiados, porque no quieren terminar pasando el tiempo. Dice, pues me casé con un niño, me casé con una niña. ¿A cuántos no he escuchado así? Yo he escuchado a muchos hombres y mujeres decir, no, pastor, es que parece que me casé con una niña. Pero lo primero que dice es que yo la amo, yo lo amo. Pero parece que me casé con una niña, con un niño. Y yo le digo que la amo, yo le digo que lo amo y hago esto y hago aquello. Lo que falta ahí es el sano entendimiento, hermano, que un amor tan grande, un amor tan lindo que entregas, lo que busca es la madurez de la otra persona. Viceversa, porque no estoy señalando solo al hombre, solo a la mujer, no, porque se busca una madurez. Porque uno puede darse cuenta, hermano, cuando la persona tiene actitudes de niño, pero tú decides seguir ahí y tú dices, yo sé que va a madurar. Ves que la chica todavía tiene papitis y tú dices, no, va a aprender a madurar. Ves que el chavo tiene mamitis. Es que mami, pues quédate en tu casa con tu mami. Pero lo que alguien busca, cuando alguien ama y expresa ese amor, no es que está dando permiso para vivir y hacer y seguir como sea, sino que cuando alguien ama y expresa el amor, es porque espera que la otra persona pues suba a ese nivel de madurez que se demanda o que se espera. ¿Me explico, hermanos? ¿O ya lo perdí? Bueno, al rato que los ancianos nos desenreden ahí. Pero un amor grande, un amor cuando se te expresa, hermano, es para que maduremos. Es para que vivamos de acuerdo a ese amor que se nos ha entregado. O por lo menos tratar. Entre las parejas yo creo que se puede. Es una lucha, claro, es un proceso, claro. ¿Se puede? Yo creo que se puede. ¿De la noche a la mañana? No, porque no hay ningún matrimonio perfecto. Pero sí matrimonios que luchan para poder complementarse uno al otro. No es que uno te amo y el otro hace lo que quiere y vive como quiere. No, por lo menos, digo, se lucha, ¿no? Entre las parejas. Tal vez complementar el amor de Dios. Llegar a una magnitud y amarlo como diría Jesús, ama al Señor con todo tu corazón. Yo creo que por el momento es imposible, hermano. No ha habido nadie. Pero creo que sí podemos tomar la decisión de decir, Señor, por ese amor inagotable que tú me das, yo decido madurar para ti. No a mi propia voluntad, no a mis propios deseos, no a los deseos de la carne, no a lo que yo quiero hacer porque creo que es lo que debo hacer, sino a lo que tú me llamas a hacer. Si alguien tenía en claro esta mentalidad, hermano, era Jesús. Jesús sabía que era amado por el Padre. De hecho, le dice a sus discípulos, tal como el Padre me ama, así los ama a ustedes. Pero Jesús nunca vivió, hermano, con una mentalidad inmadura, porque Dios lo amaba. Pues hago lo que quiera. Desde su niñez tuvo una mentalidad bien firme, directa, sana. En su adolescencia se le pierde a María y a José. Y lo encontraron, ¿sabe a dónde? Echando party con la escuela. No.
La mayoría de jóvenes, bueno, no esto, ¿verdad? Pero lo de allá afuera, se le queda perdido que de papi y mami. ¿Dónde estás, compa? Jesús se perdió, hermano. Dice que iban 3 días de camino cuando 3 días le tomó para darse cuenta que no llevaban a Jesús, ¿no? Mire qué papis. Como que iba bonito ahí el chisme, va, y iban ahí 3 días después, dice, oye, ¿y el Jesús? 12 años tenía Jesús, 12 añitos, hermano. Y no dice que se fue a las maquinitas a jugar, no dice que se fue al parque. ¿Sabe a dónde se fue a meter Jesús? Desde muy joven, una mentalidad madura, sabiendo que Dios lo amaba y sabiendo que él era hijo de Dios, pero con una mentalidad tan madura que honró a María, obedeció a María y a José, honró a María y a José por el tiempo que José vivió, pero los honró, los obedeció, estuvo sujetos a ellos. Cuando lo encuentran en el templo, lo regaña María. ¿Por qué nos has hecho esto? Jesús le dice, mujer, que no sabes que en la casa de mi padre tengo que estar. Le alineó los patitos también, hermano, porque quien debía cuidarlo era ella. No, ¿por qué no hiciste así? Pues, hermano, a nuestros hijos no es que los dejamos. ¿Y dónde está Diego? ¿Dónde está el chaparrito? No sé, ahí venía. No, hermano, de la mano. ¿Qué pasó, María? ¿Qué pasó? Cuando llegue al cielo le voy a preguntar, ¿y de qué ibas platicando 3 días y se te olvidó que llevabas al chamaco ahí? A José también le voy a decir, ¿qué onda, José? Y luego me va a preguntar a mí también, ¿y tú por qué hiciste aquello? No, mejor ahí la dejamos. Pero Jesús era un joven maduro. Yo personalmente, cuando un joven se me acerca a platicar conmigo, yo les pido permiso para darles un consejo o una recomendación. Más bien una recomendación, porque yo casi nunca doy consejo que no me piden, hermano. Eso yo sí lo tengo, junto con mi esposa. Tenemos esa mentalidad, no dar consejos que no nos piden. Porque un consejo que no te han pedido es una ofensa para el que no te pidió el consejo. Pero lo que yo le digo a los jóvenes cuando se me acercan y platicamos, yo les pido permiso de darles una sola recomendación. Y les digo, ama a Dios, lucha por servir a Dios, obedece a tus padres, saca tu escuela y sé un joven maduro. Un joven maduro. Un joven maduro es aquel que reconoce su responsabilidad, sus limitaciones y hace lo que le corresponde, no lo que los demás dicen. Pero el enfoque principal para un joven maduro es respetar a sus padres, servir a Dios, amar a Dios y echarle ganas en la escuela. El inmaduro es el que hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, porque se siente que ya es un adulto. Y va donde quiere, no le voy a pedir permiso a nadie, que me importa lo que piensen. Esa es una mentalidad inmadura. Un joven maduro es como Jesús. No se fue a la fiesta, no se fue lejos del templo, se fue al templo a buscar al Padre. Dijo, ¿que no sabes que en la casa de mi Padre me es necesario estar? Qué lindo, hermano, que en esta casa de fe, se levanten jóvenes que amen la casa de Dios. Que tal como Jesús digan, papi, que no sabes que en la casa de Dios tenemos que estar. Ya son las 10:30, a las 11 empieza el culto. Pero los papis de aquí yo sé que se levantan temprano, con gozo, con alegría, dando gritos de júbilo. ¿Dónde está mi zapato? Termíname el desayuno. No los de casa de fe, los de otras iglesias así se levantan, hermano. Los de otras iglesias dicen, vieja, apúrate, tenemos que ir a alabar a Dios. Y la otra dice, pues me pediste desayuno, ¿para qué comes tanto? Comes como cerdo. Allá los de otra iglesia. Pero aquí los de casa de fe, yo declaro, hermanos, que somos familias conforme al corazón de Jesús. Que cuando dicen, hey,
Es domingo, mañana es domingo. Preparen todo, muchachos. Dicen los de guatemaltecos, preparen todo, mucha. Se comen el resto de la palabra, muchachos. Pero ellos dicen mucha. No, porque escuchan más cool, ¿no? Pero que los papis de Casa de Fe, los jóvenes de Casa de Fe, tengamos el sentir del Señor, maduros espirituales por el amor que sabemos que Dios nos tiene. Y por ese amor seamos movidos a estar en la casa del Señor, como hombres y mujeres maduros. No decir, ay, domingo otra vez. Ay, viejo, y apuesto que el aire no lo han arreglado. Y a ver qué va a tener el pastor. Ay, ese flaco. No, hombres y mujeres que entienden el amor incondicional, no como una licencia para pecar y vivir libertinamente y hacer lo que sea. Porque Pablo diría, pues todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y esa es una mentalidad madura. Una mentalidad que entiende, yo soy libre para hacer lo que yo quiera en Cristo. Sí, pero no uses tu libertad, tu conocimiento de un amor incondicional como libertad para vivir de una manera pecaminosa o hacer lo que tú crees y no la voluntad de Dios. ¿Me explico, hermano? ¿Sí me explico? Yeah. Cuando uno ama, le decía, cuando uno ama, uno espera que la otra persona, por el amor que tú sientes, y esto es viceversa, que tú sientes, decida madurar, que esté dispuesto a que el hombre deje de ser un niño y sea el verdadero hombre siguiendo a Cristo, que la mujer deje de ser una niña y que se convierta en una mujer. Que ambos vayan por ese proceso de la vida para madurar, no porque estás obligada o obligado, sino por el amor que mutuamente hay en una pareja. ¿Sí me explico? Pero igual en Dios, por su amor incondicional, debemos de, hermanos, llegar a la conclusión que su amor, número uno, no es licencia para vivir pecando, no es licencia para vivir en libertinaje, no es licencia para hacer lo que yo quiero, no es licencia para vivir como yo quiero. Que el amor incondicional de Dios tiene como propósito llevarme al compromiso y la madurez de entrega para Él. De que yo aprenda a vivir mi vida para agradarle a Él, no para complacer a la gente, no para complacer a los demás, sino para agradar a Dios según su voluntad. Amar a mi familia, cuidar a los míos, y como pastor, pues cuidar esta congregación. Porque créame, hermano, yo le decía, lo hice en forma de chiste, pero a mí es verdad, yo no soy alguien tan maduro, así, ay, se cae de lo maduro. No, pero hemos crecido un poquito, hermano, en verdad, como para aprender a poner líneas entre lo que nos corresponde y lo que no nos corresponde, en lo que es el llamado de Dios y lo que tenemos que hacer para Dios y lo que no. Por ejemplo, fíjense que me entran muchos mensajes a través del Messenger, varios, y algunos de ellos empiezan con la frase, Dios me dijo. Y ahí no hay debate alguno, hermano. No hay debate en que Dios me dijo. Y cuando alguien te dice Dios me dijo, te está diciendo tu opinión, aquí sale por un tubo, no tienes por qué opinar. Pero me dicen, Dios me dijo que usted tiene que ayudarme. Dije, oh, caray. Y yo, ¿en serio? Dice, sí, usted está en los Estados Unidos y yo estoy aquí en este país y Dios me dijo que le dijera. Y yo lo que les digo es, bueno, pues a mí Dios no me ha hablado y pues también Él habla conmigo. Porque es como una manera de obligarte
a hacer cosas, lo pintan de religiosidad o del Dios me dijo. Porque es una frase, hermano, que yo como pastor respeto muchísimo. Como pastores respetamos esa, que alguien diga Dios me dijo. A mí no lo voy a negar, no te lo voy a negar. Pero que me vengas con un mensaje para hacerme a mí hacer algo que Dios no me ha dicho cuando hablé con ellos en la mañana. En una ocasión alguien vino a las oficinas del edificio anterior, un siervo de Dios, y lo respeto y lo honro, pero vino con esta mentalidad. Dijo: pastor, siervo, y me empezó a dar título. No, yo me levé, hermano, así, dígame licenciado, le iba a decir. Entonces, y me dijo: oh, es que, ¿sabe qué? Dios me ha dado una visión, me dijo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bueno, hermano. Sí, pero Dios me dijo que le dijera que usted me va a ayudar en esa visión. Dije: caray. Le digo: ¿en serio? Dice: sí. Dice Dios, me dijo, que usted me iba a ayudar. Le dije: mi hermano, le digo, fíjese que la verdad yo tengo una agenda muy ocupada, le digo, especialmente este próximo mes, porque ya tenía fecha. Este próximo mes, le digo, tengo una agenda muy ocupada, en verdad hay compromisos que tengo que atender y no puedo, le digo, la verdad es que yo no puedo. Y aparte Dios no me ha dicho nada a mí. Y me dice: no, Dios ya me lo dijo a mí, me dijo. No tiene por qué decir. Dije: caray. Y ahí, hermano, se me iba a salir lo García, hermano. Me iba a salir lo salvadoreño. Pero me aguanté, hermano, porque en salvadoreño le digo sus verdades. Me aguanté por la sangre de Cristo. Y le dije: varón, le dije, perdón, pero yo no puedo ayudarte en esta visión que Dios te ha dado. Bendigo que Dios te haya dado una visión. Le digo: pero yo le voy a decir algo, querido. Cuando Dios da una visión, es un Dios informado, y Él le va a suplir lo que usted necesita para hacer la voluntad de Dios en su vida. Porque Dios es un Dios informado, que cuando Él da una visión, Dios da una provisión. ¿Sí o no? Si no, mire dónde estamos nosotros. Mire dónde estamos nosotros, hermano. Lo que Dios permitió antes. Porque mire lo que Él tenía. Y esto no fue obra de hombres, es obra de Dios. Porque cuando Dios está en el asunto, Dios sabe lo que hace. Entonces yo le dije, no, hermano, Dios le va a suplir. Como chisme santo le voy a contar todo, ¿va? Me estaba pidiendo el edificio, las sillas, el sonido, los sugieres, la seguridad, hasta que yo le amenizara todo el evento. Y yo la curiosidad, hermano, y yo como no soy chismoso, ¿va? ¿Y usted qué va a hacer? No, me dijo, yo voy a contar la ofrenda, me dijo. Sácate, Satanás, le iba a decir, te reprendo. No a él, ¿verdad? Pero a la actitud que estaba teniendo. Una actitud tan inmadura, hermano. Y por eso le decía, gracias a Dios que hemos crecido un poquito. Imagínese a alguien, un niño, ¿cómo maneja usted a un niño, hermano? Le ofrece un dulce, un juguetito. ¿Qué hace el niño? Gracias a Dios que nos ha procesado un poco y que nos ha dado el poco entendimiento para conocer de que el amor infinito de Dios no era solamente para captar mi atención y para transformarme de aquella noche, aquella medianoche, y que yo me quedara viviendo en una ilusión, en un Alicia en el país de las maravillas. Y Dios me ama, y Dios me ama. Y viene un charlatán y me quiere hacer pero Dios me ama. No, hermano, come on. Cristo viene por una iglesia, pero viene por una iglesia madura, no una iglesia ingenua ni niña. Jesús viene, hermano. Si no lo sabía o se le olvidó, Cristo viene. Pero Cristo viene por gente madura, no gente niña, que los llevan de aquí para allá y cualquier cosa. Hay cristianos, hermano, que en lugar de ser guerreros y soldados, parece que a veces uno camina en cascarón de huevo, hermano.
Cualquier cosa lo rompe. Que el hermano me vio mal, que el hermanito no me saludó, que los frijoles estaban fríos, que la pupusa le hacía falta el queso. Cualquier cosa, hermano. Ay, es que ya no voy a servir. ¿Y por qué? Es que el líder no me dio el día que le pedí. Hay gente tan inmadura, hermano, en el mundo cristiano, y hace lo que... Ay, ¿yo para qué le voy a obedecer a ese líder? ¿Ah? Esa es una actitud de inmadurez. Porque aún Jesús respetó las autoridades. Jesús conoció sus límites, ¿sabía? Jesús supo cuando estaba listo para el ministerio. Pero antes de ese tiempo, no es como que se iba, y voy a ir a predicar porque, ¿y qué? Dios me va a levantar. Esa es una actitud inmadura. I'm sorry. Jesús, cuando se perdió en el templo y lo encontraron, ya no se habla más de él, sino que más adelante dice, cuando empezó su ministerio, los fariseos lo reconocían diciendo, ¿no es este acaso el hijo del carpintero? O sea, ¿qué era Jesús? Carpintero. Él sabía las etapas porque era alguien maduro, sabía que era amado. Pero ese amor no le dio una libertad, una licencia para hacer y deshacer, sino que le dio una dirección clara, una madurez en su mente, en su corazón. De niño en el templo, ¿qué hacía? Preparándose, alabando a Dios con los ancianos, recibiendo, llenándose, preparándose. En su edad adulta, ¿qué hizo? Carpintero. No dice que predicaba. Los fariseos, ¿no es este el hijo del carpintero? Es como decir, ¿no es este el que trabaja en la mecánica? ¿No es este el que trabaja limpiando? ¿Esta la que trabaja limpiando casas? O sea, sabían el oficio de Jesús. ¿Qué hizo en ese tiempo? Luego vienen los 33, a los 33 años, a los 30 años, thank you. A los 30 años aparece en el río Jordán y está Juan el Bautista. Y Jesús anda ahí, está ahí parado. Juan lo ve y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No anduvo haciendo alardes, hermano. No necesita tocar trompetas delante de ti. Simplemente ser alguien maduro, alguien que camina en línea recta para con Dios, haciendo lo que Dios te llama a hacer. Si te llamó a cocinar huevitos, haz los mejores huevos batidos para el Rey de Reyes y nos lo comemos nosotros. Si te llamó a limpiar, límpialo como si Cristo mismo fuera a pasar por ahí, hermano. Esa es una mentalidad madura. Que el líder me saludó, que el pastor no me saludó, que el anciano no me vio, que el hermano no me abrazó. Eso es un niño, hermano. Mis niños, cuando llego a casa, el otro día llegué y no saludé a mi niña, ya es de la más grandecita, que ahora ya razona, o ya vienen como con un chip más update, hermano, más ¿cómo se dice update? Más actualizados los niños, hermano, ya te razonan. Antes yo me acuerdo que de niño pues te decían o no te hacían o te daban, uno se quedaba ahí calladito, hermano. Hoy no, hoy te preguntan. Yo llegué, ¿verdad? Y saludé al niño, pero no vi a la niña que estaba ahí. Se me para enfrente y me dice, ¿por qué no me saludas? Porque el niño te reclama, hermano. El adulto dice, ya sé, a veces le olvida. A veces llego, hermano, ocupado, asoleado, sudando, y mi esposa está en la cocina ahí y solo entro, hermano. Y a veces la veo con el revés del ojo y solo le hace y sigue cocinando. Porque el maduro sabe, hermano, no necesita la aprobación, sabe que es amado, sabe que es amada y camina con una mentalidad sana, madura. El amor incondicional, por eso le decía, este es un tema que a mí me encanta, pero no fue como yo esperaba preparar el mensaje, hablarles del amor y todo lo que la Biblia dice en cuanto a eso, pero es buscar la madurez, el amor incondicional de Dios.
tiene como propósito llevarte a la madurez y el compromiso por el amor que Él te tiene. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú sabes a lo que Dios te ha llamado, hermano, es lo que tú quieres hacer. Es donde te mantienes. Un último ejemplo, yo quiero cerrar con la historia del hijo pródigo, porque ahí está muy marcado, hermanos, esto que este mensaje nos quiere plasmar. Pero recuerdo una ocasión como anciano de la iglesia en donde a la que pertenecíamos, yo era uno de los ancianos, o sea, a mí me delegaban muchas veces ir a dar estudios bíblicos, ir a ciertas casas, y en medio de un tiempo tuvimos a cargo otra iglesia, y me recuerdo que fuimos a predicar y íbamos los ancianos, y a mí me tocó vivirlo, por eso lo transmito, hermano. Obviamente estoy emitiendo nombres, lugares y todo eso. Nunca he dicho el nombre de nadie, pero sí lo que yo viví. Y me tocó vivir en ese momento algo tan fuerte, diría yo, tan comprometedor. Y fue como una tentación, hermano, porque obviamente sí, te tienta y toca ahí el deseo humano. Recuerdo que al terminar de dar una enseñanza que ya llevábamos varios meses haciéndolo, y esa ocasión me tocó a mí, habíamos sido un par de ancianos o líderes, y cuando terminé el mensaje, recuerdo que terminó el servicio y yo me bajé y saludé a las personas que estaban ahí. Uno de los ancianos, me imagino que era como el coordinador general de los ancianos de esa congregación, la mayoría eran ancianos de edad, entonces se me acerca y me dice: mire, pastor. Y yo, pues no soy pastor. Bueno, mire, hermano, hemos llegado a una conclusión. O sea, hemos llegado, está diciendo, era como el vocero, a lo mejor tenían su ¿cómo se llama? Su buró, su board, ¿verdad? Su mesa directiva. Y se me dice, mire, hermano, hemos llegado a una conclusión y todos aquí nos hemos puesto de acuerdo para que sea usted el que se quede como pastor en este lugar. Yo dije, caray. Yo nunca había sido pastor, hermano, y ni al día de hoy no lo soy, solo soy un mensajero. Por unción y llamamiento lo soy, pero de que lo quiera usar, hermano, no me gusta. Soy un mensajero. Pero me dice, hemos llegado a la conclusión, todos aquí, que usted sea el próximo pastor. Y dije, caray, no, pues no, Leo, no creo. No, mire, antes de que me responda, quiero decirle que entre todos aquí hemos decidido darle su primer cheque. Y este cheque será solamente un incentivo, porque cada final del mes usted tendrá un cheque similar o más grande. Y se mete la mano. Eran señores ya ancianos, casi retirados, ya retirados del trabajo, y ya casi están retirando también para allá. Entonces saca el cheque, saca un sobre, hermano. Y yo soy comunicativo, no chismoso, así es que yo, como me gusta ser comunicativo, ¿verdad? Yo agarré el sobre y dije, pues este va a ser un gran testimonio, ¿va? Lo abrí, hermano, saqué el cheque así, dije, iba a decir Satanás, pero dije, es aleluya. Tiene una confirmación, le iba a decir. Abrí el cheque, hermano, era una cantidad bien jugosa, y era un tiempo que andábamos en necesidad, ¿te acuerdas? Siempre estamos en necesidad, pero en ese tiempo más, ¿verdad? Lo abro, hermano, y me empieza a volar la mente, hermano. Y, con esto pagamos esto, eso. Salimos de deuda y nos queda para ir al McDonald's. Lo metí el sobre, lo cerré. Hermanos, créame, la carne me decía, dale. Me decía, éntrale. Pero bendito sea Dios, hermano. No es como que dudé y dije, hoy tengo que o no. No. En verdad, la convicción ha sido firme en mi corazón. Le digo, Dios, gracias a Dios, nos ha ayudado a madurar un poquito, a mantenernos firmes, caminando en la dirección que Él nos manda y haciendo lo que Él nos tiene haciendo en su momento.
En ese momento yo era un anciano, un líder. A mí no me mandaron a firmar un contrato con la gente, a mí me mandaron a enseñar un mensaje. That's it. Y cuando él me extiende el cheque y me dice, y así va a tener un cheque cada fin de mes, tal vez de la misma cantidad, o le prometo más. Solo le dije, mi hermano, cerré el cheque, el sobre, se lo di. Le dije, mi hermano, gracias, pero no. Le dije, porque Dios no me ha llamado aún. Yo tengo que escuchar la voz de Dios que me dirija para hacer un llamado de esa manera. Si Dios no me habla, yo no puedo tomar ese, aunque me ofrezca lo que me ofrezca. Y regresé el cheque, hermano. Parece tonto, parece ilógico, pero no, porque tienes que saber, tienes que ser suficientemente maduro. No estoy diciendo que bruto, que maduro el flaco, pero por lo menos entender lo que Dios te ha marcado a hacer en este tiempo. Eso es lo que Él quiere que hagas con excelencia, no más, no menos, que a donde Él te plantó, tú le sirvas con el corazón, tú hagas tu parte para Él, porque Él siempre, siempre, siempre hará la suya a tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y di el sobre y me despedí de ellos, los abracé y me fui, hermano. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y fue lo mismo que Jesús hizo. Jesús conocía su esfera, Jesús conocía sus limitaciones, porque era un hombre amado por Dios y Él lo sabía, que Dios lo amaba incondicionalmente. Pero sabía lo que Él tenía que hacer. De hecho, este último ejemplo, yo voy terminando con esto, hermano. Si pueden pasar, muchachos, para que me crean. ¿Sabía que Jesús nunca hizo más de lo que el Padre le ordenó hacer? De hecho, el apóstol Juan en el capítulo 5 relata toda la historia, verso 24 en adelante, relata una historia muy particular, porque dice que Jesús fue a Jerusalén, fue invitado a una fiesta, o tenía que estar en una de las fiestas de Israel, ahí en Jerusalén, y el capítulo, versículos corridos, dice que fue a un estanque, al estanque de Betesda, en donde el escritor Juan enfatiza que habían muchos enfermos. Aclara el escritor Juan, dice, y ahí habían muchos enfermos que esperaban el movimiento de las aguas para que el primero, porque un ángel descendía, movía las aguas y el primero que entraba era sanado de su enfermedad. Y habían muchos esperando el movimiento de las aguas. ¿Cuántos han leído esa historia? Ok, para los que no, se los dejo de tarea, Juan capítulo 5. Entonces, dice que Jesús fue a ese lugar. Y dice que vio al paralítico que tenía 38 años de ser paralítico, o sea, toda su vida. Jesús, al saber el tiempo que él llevaba como paralítico, tuvo compasión de él y lo sanó. Pero no relata el escritor que haya sanado a los demás. Y Jesús hace una aclaración en otro capítulo, o en el mismo capítulo más adelante, dice, el Hijo de Dios no hace más que lo que ve al Padre hacer. O sea, Jesús mismo hacía las cosas que hacía, no por su propia voluntad, sino para obedecer al Padre. En obediencia, como todo un hombre maduro. Hermano, yo con el poder de sanación, olvídese, ya fuera más popular que Clinton, hermano. Si tuviera por lo menos la unción de hacerlo caer, hermano, créame, en el DMV no me tardo más que 30 minutos. Recibe, ahí están dormidos, a ver, atiéndame. Jesús, pudiendo verlos sanados a todos, sanó solo el paralítico. ¿No amaba Jesús a los demás? Jesús nunca hizo nada sin propósito de Dios, sin haber sido enviado por Dios. Jesús hacía todo lo que el Padre le decía. Yo solo hago lo que el Padre me ha enviado a hacer, dijo Jesús. ¿Quién hace eso? Solo alguien, hermano,
que ha llegado a la conclusión de ser una persona madura para Dios. Hacer lo que Dios te llamó a hacer, hacerlo con excelencia, bendecir y amar a tu prójimo y luchar por amar a Dios con todo tu corazón. Ser alguien de bendición. Y le decía, yo quiero tengo muchos otros ejemplos, pero voy a ir cerrando con esto, hermano. La historia que venía a mi mente para cerrar este mensaje, a mí me gusta usarla como para evangelizar, para hablar del amor del Padre, que obviamente es lo que hoy implica también. Es la historia del hijo pródigo, que todos la conocemos. El muchacho que le pide la herencia al padre, que se va y la malgasta y hace un despapalle con su vida. Malgastó todo. Salió rico y regresó pobre. Pero cuando él regresa, él ya llevaba en su mente un mensaje. Dice, no, yo voy a regresar y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y me imagino al hijo regresando a casa y repitiendo, repasando el mensaje. Esto le voy a decir, 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 esto le voy a decir. Y llega, y usted conoce la historia. El padre dice que lo ve desde lejos, porque el padre siempre lo esperó con un amor incondicional. Lo ve desde lejos, y desde lejos cuando lo ve dice que sale corriendo. Bueno, no corría así porque usaban vestido, le hizo así el padre. Usaban túnicas, hermano. Entonces tuvo que hacerle y correr. Sale corriendo el padre, lo abraza, lo besa, le da anillo, le da sandalia, le da vestido, le hace una fiesta, hermano. ¿Qué fotografía más contradictoria, no? Porque es un desobediente, alguien que ha despilfarrado su fortuna, alguien que lo deseó muerto. Sin embargo viene el padre y dice, te beso, te abrazo, te visto, te baño, te pongo sandalias, te doy anillo, y por encima de eso, ¿sabes qué? Te voy a hacer una fiesta. Caray, pero si este fue un inmaduro. El problema es, hermano, que cuando nosotros no conocemos el amor de Dios y no lo usamos para madurar, o aunque conozcamos, pero no lo usamos para madurar, vivimos condenando a aquellos que se abren a recibir el amor de Dios. Porque cuando el hijo pródigo regresa a casa, él no hizo nuevamente lo que hizo anteriormente. Dice que él empezó a servir a su padre. ¿Qué fue lo que lo hizo servir al padre? ¿No fue el amor incondicional que le dio? ¿No fue el regaño? ¿No fue la amenaza? El hijo pródigo abrió su corazón a un amor incomprensible, a un amor incondicional, y eso lo llevó a una actitud de madurez. Dijo, no me merezco el amor de papá. ¿Sabe quién estaba amargado? El que lo tenía todo en casa, pero no conocía el amor incondicional del padre, aunque estaba en casa. El hermano mayor. Y tristemente hay hermanos mayores en congregaciones que en lugar de hablar del amor del padre al que llega, al nuevo, al roto, al caído, al débil, al enfermo, dicen, no, primero te arreglas antes de que vengas al padre. Pero no es la historia del hijo pródigo. Es el amor incondicional el que te lleva a la mentalidad de madurez, de entrega, de compromiso, de decir, voy a madurar porque no entiendo tu amor, no sé por qué me amas, no sé por qué estoy aquí, pero me amas de tal manera que yo quiero entregarme a ti. Y ser alguien maduro, no un niño que corre de arriba abajo, sino alguien maduro. Alguien serio para las cosas de Dios, alguien que conoce sus límites, alguien que hace lo que hace por el amor incondicional que Dios te ha tenido. Porque cierro con esto, iglesia, Dios te ama incondicionalmente, pero su amor es para llevarte a una madurez y entrega a tu Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ponte sobre tus pies, por favor. Si queremos adoptar una actitud, yo quiero recomendarte, aunque sería un consejo porque estás aquí y me estás escuchando, y si te vas ahorita te vas a ver mal.
Un consejo. Si vamos a adquirir una actitud que no sea la actitud del hermano mayor, que sea la actitud del pródigo, que reconozcas que no mereces, que no merecemos el amor de Dios, que no merecemos ni siquiera estar aquí alabando al Creador del universo. Sin embargo, Él nos ha llamado, Él nos ha plantado, Él nos ha traído, y que desarrollemos nuestros talentos, nuestros dones en el lugar donde Dios te plantó, que crezcamos para desarrollarnos y crecer para la obra de Dios, la obra a la cual Dios te ha llamado. Que si otros quieren jalarte para aquí, para allá, que tú digas: no, yo sé lo que Dios me ha llamado a hacer, yo sé dónde debo estar. Créeme, yo me he ganado enemigos por esa actitud. Por eso a mí nadie me quiere, hermano. Nadie me quiere. En serio. En serio, a mí me catalogan de muchas formas, de entre payaso, que pues es una verdad, me gusta hacer reír. A mí no me aceptan en círculos de hombres o personas con título. Es muy raro el pastor que a mí me habla. Y no lo condeno por eso. Es muy raro, hermano. Pero a mí no me importa. Yo los honro, los respeto, créame, los amo, oro por los pastores, hasta por los que me critican y los que me cerraron puertas cuando la necesitaba. Yo oro por todos ellos, pero a mí no me han llamado para convivir con los pastores. A mí me han llamado para predicar el evangelio y para cumplir el propósito que Dios ha puesto en mi corazón y en esta congregación. A mí no me han llamado para complacer a la gente de afuera. A mí me han llamado para cuidar el rebaño de Dios y predicarles de Cristo. A ti te han traído, te han plantado para hacer la voluntad de Dios y ser parte de lo grande que viene para esta iglesia. Se lo dije el domingo pasado, el tamaño de este lugar no es casualidad. El tamaño de este lugar no me habla de egocentrismo a mi vida, me habla de que viene un avivamiento para esta iglesia, porque estas sillas no nos ha dado Dios para que estén vacías. Dios no nos ha dado este edificio para mantenerlo vacío. Dios nos ha traído porque Él va a empezar una revolución de avivamiento a través de nosotros, pero tenemos que estar firmemente plantados junto a ese arroyo que Dios te ha dado, el arroyo que Dios ha puesto en Casa de Fe Bakersfield, o lo que están viendo ahí en la iglesia a la que tú perteneces, unido al pastor, unido a la cabeza, para que entonces se cumpla lo que Jesús diga: en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Y lo único que te lleva a eso, a amar aún al que no se merece tu amor, es la madurez, hermano. Levanta tus manos conmigo al cielo. Padre,